Hola, mi nombre es Ana Melissa y este es mi video para la clase de Fisiopatología 1. El tema a tratar el día de hoy es resincronización cardíaca vía marcapasos. Bien, primero empecemos definiendo qué es la resincronización cardíaca. Bien, la terapia de resincronización cardíaca es una terapia de estimulación para pacientes con insuficiencia cardíaca mayormente, que se prescribe bien para mejorar los síntomas, promover una remodelación ventricular favorable y además de esto pues reducir el riesgo de la hospitalización. Esta terapia es única entre lo que son las terapias cardiovasculares. ¿Por qué? Bueno, porque también mejora la mortalidad en pacientes seleccionados, especialmente en aquellos cuya insuficiencia cardíaca pues está impulsada por lo que es la desincronización causada por los retrasos de conducción, como ya hemos visto en clases anteriores, que se manifiestan en el electrocardiograma como un amplio intervalo QRS, especialmente en el contexto de un bloqueo de rama izquierda. ¿Qué pacientes son candidatos a este tipo de terapia? Bien, un paciente es candidato a la terapia de resincronización cardíaca cuando se presenta insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Si recordamos, la fracción de eyección del ventrículo izquierdo es en porcentaje básicamente de sangre que el ventrículo izquierdo pulsa hacia lo que es la circulación en cada contracción. Normalmente en estados normales esta fracción de eyección se encuentra entre 50 y 70%, pero en estos pacientes es igual o inferior al 35%, lo que indica una disminución importante de lo que es la capacidad del bombeo del corazón. Otro criterio importante es la persistencia de los síntomas. Los pacientes suelen presentar en estos casos pues lo que es la limitación para realizar actividades físicas debido a la fatiga, la dificultad para respirar o incluso la intolerancia al ejercicio. Generalmente corresponden a las clases funcionales 2, 3 y 4 de la New York Heart Association. En la clase 2, si recordamos, existe una ligera limitación de la actividad. En la clase 3 la limitación es marcada y en la clase 4 los síntomas aparecen incluso en reposo. La presencia de alteraciones en la conducción eléctrica del corazón también es un requisito fundamental. Estas alteraciones pues, básicamente se identifican mediante el electrocardiograma, como lo mencionaba anteriormente, y se manifiestan como un ensanchamiento del complejo QRS, que se representa en despolarización de los ventrículos. Cuando la duración del complejo QRS es igual o superior a 130 milisegundos, significa que los ventrículos pues, se están activando de forma sincronizada. El mayor beneficio de la resincronización cardíaca se observa en pacientes con bloqueo de rama izquierda, que es lo más común, una alteración en la conducción eléctrica que retrasa básicamente lo que es la activación del ventrículo izquierdo, especialmente cuando el complejo QRS mide 150 milisegundos o más. La mayoría de los candidatos a esta terapia presentan ritmo sinusal, que es el ritmo cardíaco normal generado por el nodo sinoauricular. Sin embargo, algunos pacientes con fibrilación auricular, una arritmia que pues es caracterizada por una actividad eléctrica auricular rápida y desorganizada, también pueden beneficiarse de la resincronización cardíaca siempre que sea posible garantizar una estimulación biventricular eficaz. Esto permite pues que ambos ventrículos se contraigan de manera coordinada, mejorando el rendimiento mecánico del corazón. También se utiliza en pacientes con cardiopatías avanzadas que requieren marcapasos debido a bradiarritmias o deterioro severo de la función cardíaca. En estos casos, pues el dispositivo ventricular permite sincronizar lo que es la activación de ambos ventrículos, mejorando de esta manera la eficiencia del bombeo cardíaco, aumentando pues así el gasto cardíaco y reduciendo los síntomas de la insuficiencia cardíaca. Ahora, sobre las contraindicaciones para la implementación de esta terapia, pues número uno es cuando el QRS en el electrocardiograma está normal, o sea, no hay una desincronización eléctrica, ya que de ser así, pues no se va a presentar una alteración y por ende no existe una desincronía que corregir, por lo tanto la terapia con el marcapasos pues no mejora básicamente la función cardíaca. También cuando la fracción de eyección no está severamente reducida, es decir, cuando hay una FEBI alrededor mayor de 35 a 40%, ya que si la función sistólica no está gravemente alterada, pues el problema no es de sincronía, por lo que el beneficio de la resincronización cardíaca es mínimo. También está contraindicado en insuficiencias cardíacas leves o sin síntomas y también en daños estructurales avanzados, como cuando hay pues una fibrosis extensa o se presenta cardiomiopatía muy avanzada, ya que pues en estos casos, aunque se sincronice el corazón, el músculo básicamente no responde adecuadamente, por lo que la mejoría es bastante mínima. Bien, ahora hablemos un poco sobre los componentes y el funcionamiento del marcapasos. El funcionamiento del marcapasos depende de dos componentes principales, el generador de impulsos y uno o varios electrodos.
El generador de impulsos pues contiene una batería y un circuito electrónico que actúa básicamente como el cerebro del marcapasos. Su función básicamente pues es mejorar y regular los impulsos eléctricos que se envían al corazón, mientras que pues los electrodos son cables finos que conectan el generador con el corazón y transmiten estos impulsos eléctricos al estimular el músculo cardíaco, que permite pues que el corazón se contraiga de esta manera mayormente adecuada, asegurando pues un ritmo regular y estable. También es importante mencionar que existe un tipo especial de marcapasos sin electrodos que se introduce en el corazón, el cual está indicado en pacientes que no tienen adecuado acceso endovasculares para el implante de un marcapasos. Importante mencionar también la durabilidad de los marcapasos, que es alrededor de 12 a 15 años en función del uso y de las características del implante, pudiendo colocar hasta 3 dispositivos de manera consecutiva. También hay marcapasos según la ubicación y el número de cámaras. Está el marcapasos monocamaral, que estimula una sola cámara del corazón y pues básicamente se utiliza en pacientes con bradicardias o bloqueos simples. El marcapasos bicameral, que tiene electrodos en la aurícula derecha y el ventrículo derecho, permitiendo una contracción coordinada entre ambas cámaras. El tricameral o biventricular, que estimula la aurícula derecha y ambos ventrículos. Y los sin cables, que básicamente son los que mencionaban, los dispositivos miniaturizados implantados directamente en lo que es el ventrículo derecho, y que mayormente están indicados pues en personas con riesgo de infecciones o con venas inaccesibles para la imposición del marcapasos convencional. Ahora, en cuanto a los beneficios clínicos de esta terapia, uno de los principales es el aumento del volumen sistólico, que corresponde a la cantidad de sangre expulsada por el ventrículo izquierdo durante cada latido. Otro beneficio importante es el aumento de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, que es un indicador de la capacidad del bombeo del corazón. Cuando existe una contracción descoordinada, parte de la energía generada por el miocardio pues básicamente se desplaza debido a que diferentes segmentos ventriculares trabajan en momentos distintos. Al restaurar la sincronía de la contracción, entonces el ventrículo izquierdo aprovecha a mejorar su fuerza contráctil y logra pues expulsar en mayor proporción la sangre contenida en su interior. Esto se traduce pues básicamente en un incremento de la fracción de eyección y en la mejoría de la función sistólica global del corazón. La terapia de resincronización cardíaca pues también contribuye a lo que es disminuir la insuficiencia mitral funcional. Esta alteración pues ocurre cuando la válvula mitral es estructuralmente normal, pero no logra cerrarse adecuadamente debido a cambios en la geometría y el movimiento del ventrículo izquierdo. En presencia pues de disincronía ventricular, los músculos papilares encargados de ayudar al cierre de la válvula mitral pues básicamente se contraen en momentos diferentes. Como consecuencia, pues la válvula no se cierra por completo y la sangre regresa a lo que es la aurícula izquierda. Además de todo esto, pues la resincronización cardíaca favorece bastante lo que es una mejoría del llenado ventricular durante la diástole. Cuando la contracción ventricular es coordinada, recordemos que la relajación posterior del miocardio también ocurre de manera más eficiente. Esto optimiza lo que es el llenado del corazón, permitiendo que una mayor cantidad de sangre ingrese al ventrículo antes de la siguiente contracción. Como resultado, pues se obtiene un aumento en lo que es el volumen de llenado efectivo o precarga útil, lo que contribuye a mejorar el rendimiento cardíaco mediante el mecanismo de Frank-Starling y favorece también a su vez una circulación más eficiente hacia los tejidos del organismo. Las principales indicaciones para la implantación de un marcapasos incluyen lo que es el síndrome del seno coronario enfermo, el bloqueo auriculoventricular de segundo o tercer grado y ciertas formas de disfunción del nodo sinusal que conllevan pues básicamente a los síntomas como síncope, fatiga o insuficiencia cardíaca. La decisión de implantar un marcapasos, pues básicamente en estos casos se basa en lo que es la evaluación clínica, el electrocardiograma y en ocasiones en estudios electrofisiológicos. Y por último, hablaremos un poco sobre las consideraciones especiales que se debe tener en cuenta en los pacientes portadores de un marcapasos. Una de las más importantes son las interferencias electromagnéticas, ya que pues los marcapasos pueden alterarse por cambios electromagnéticos intensos. Esto pues puede provocar o puede provenir de equipos como la resonancia magnética. El electrocauterio utilizado en cirugías, procesos de soldadura industrial o incluso en líneas de alta tensión. Estas fuentes ya mencionadas pues pueden interferir con lo que es básicamente el funcionamiento normal del dispositivo, por lo que deben evitarse pues o utilizarse con precaución bajo supervisión médica. En cuanto a la actividad física y la vida cotidiana, pues después del periodo inicial de recuperación, la mayoría de los pacientes pues pueden retomar sus actividades habituales, incluyendo ejercicio moderado. Sin embargo, pues se recomienda evitar deportes de contacto y movimientos bruscos del brazo, del lado donde pues está implantado el marcapasos. Esto pues para prevenir desplazamientos del dispositivo o del electrodo.
Además, pues es importante mantener un estilo de vida saludable con control de los factores de riesgo cardiovasculares, ya que esto contribuye pues a mejorar la evolución de la enfermedad cardíaca de base. Y bueno, esto sería todo por mi video. Muchísimas gracias.